especial por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bien, ya vamos a comenzar. Ok, hoy día veremos la cuarta sesión. Como sabemos, comprende de 2 semanas. Vamos por la segunda semana. Asimismo, recordarles que el jueves y el sábado también tenemos otras 2 sesiones más. Bien, hoy día veremos buscando vida en el cosmos con los pies en la Tierra. Algunas recomendaciones para la charla, bueno, ser respetuoso, respetuosa con el uso del chat en la reunión. Al finalizar la ponencia habrá un espacio para las preguntas y bueno, disfruten la charla en sí. Bien, me presento, soy Ángela Gabriela Tarazona Torres, soy estudiante del tercer año de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy la fundadora de Years in Astronomy. Asimismo, soy directora de eventos en algunas ramas de mi universidad. Y bueno, ahora les presentaré a la ponente. Tenemos el gusto de tener ahora a Mara Selena Mesías Bastidas. Ella es bióloga y divulgadora científica enfocada en biología espacial y astrobiología, con experiencia en investigación en genética y ecología. Mara, ¿te encuentras por ahí? Buenas noches. Sí, ahí creo que estoy encendiendo cámara justo ahorita. Ok, dejo de compartir y todo tuyo el espacio. Listo, gracias. Ahí creo que ya se me mira, ¿cierto? Sí, ya se puede ver. Perfecto. Voy a compartir pantalla justo ahorita. Y listo. Y listo. Y ese acento en Listo. la Ok. palabra. Gracias por la presentación. Nuevamente, gracias pues por este espacio. Aquí me encanta a mí hablar de biología espacial, sobre astrobiología. En este caso, pues justamente que es un programa de astronomía, me estaba yendo un poquito hacia la astrobiología. Y hoy les voy a contar sobre cómo es buscar vida en el universo, pero con los pies en la Tierra. Generalmente cuando pensamos en vida en el universo, pensamos como en alienígenas, en ya conquista por parte de seres de otros mundos, pero en este caso vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que vamos a encontrar seguramente, también con algunas actualizaciones de lo que hemos venido manejando en la parte de la exploración espacial. Eh, Comenzando pues con una pequeña introducción de lo que vienen siendo los conceptos. ¿Qué es la astrobiología? La astrobiología se centra en el estudio del origen, de la evolución y la distribución de la vida en el universo. Existe otra rama similar, que es la biología espacial. La biología espacial a veces se confunde con esta, pero la biología espacial se refiere a cómo los organismos terrestres reaccionan al espacio exterior. Pero cuando estamos intentando hablar sobre buscar vida en otros planetas, sobre contactar vida en otros planetas y sobre explorar pues esta posibilidad, nos estamos refiriendo específicamente a la astrobiología. Entonces, la astrobiología tiene varias preguntas, las cuales se pueden enfocar en 3 pilares. La primera es cómo surge la vida, es decir, el origen, cómo es el origen químico, biológico, dónde surgió, cómo llegó, cómo puede estar evolucionando este. También dónde puede existir. Entonces vamos a buscar en planetas, podemos buscar en satélites, exactamente dónde podemos buscar, cuáles son buenas opciones, por qué Marte y por qué no Venus, por ejemplo. Y también cómo la detectamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder encontrar esta vida? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué moléculas específicamente? ¿Qué temperaturas tengo que tener estimadas, por ejemplo, en los planetas? La astrobiología se divide en esos pilares, justamente como para hacerlo un poco más sencillo, pero como digo, el resumen es el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Entonces, cuando hablamos de astrobiología nos llega la pregunta, bueno, ¿estamos solos en el universo? ¿Existe únicamente vida aquí en el planeta Tierra? Pero ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué aún no hemos encontrado a nadie? ¿Por qué no hay pistas? ¿Por qué aún no hemos tenido ningún tipo de contacto? Esta pregunta también se la postuló Fermi. Él dijo, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está todo el mundo? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué aún no hemos encontrado nada? Tenemos tanto tiempo aquí buscando y no hemos visto absolutamente nada. ¿Por qué pasa esto?
Fermi hizo una ecuación, esto realmente no sé cómo la paradoja de Fermi, pero es una ecuación que tiene en cuenta varios puntos. Primero que todo, las estrellas que nacen, o sea, qué estrellas están naciendo en este momento, cuántas estrellas en todo el universo están naciendo por año. Ahora bien, de esas estrellas que existen, que están naciendo, ¿cuántas tienen planetas orbitando a su alrededor? De esos planetas que estamos mirando, ¿cuántos planetas son habitables? ¿Cuántos tienen las características químicas y geológicas que pueden hacer que la vida sea posible? Ahora bien, de todos los planetas que tienen la posibilidad de albergar vida, ¿en cuántos realmente puede surgir vida? Y de esa vida, ¿cuál es inteligente? ¿Cuál tiene la capacidad de comunicarse y puede explorar el universo? Y adicionalmente, pues, ¿cuánto pueden durar esas civilizaciones? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en nuestro sistema solar, es una estrella, ¿cuántos planetas tenemos? 8 planetas. ¿Cuántos planetas son habitables? El potencial de habitabilidad estamos considerando en este momento el planeta Tierra y a Marte, que es lo que tenemos actualmente. Pero de esos planetas habitables, ¿cuántos realmente tienen vida confirmada? En este caso, pues únicamente la Tierra. En este planeta Tierra no solamente hay vida inteligente, que adicionalmente ya ha hecho tecnología para poder salir del planeta y explorar el cosmos. Entonces, podemos pensar que si en un sistema solar, que es uno solo, ya hay vida inteligente, pues en el universo existen miles y millones de estrellas que siguen existiendo y que han existido hace muchos miles de años. Entonces, si los números son tan altos, si la probabilidad de vida es tan alta, porque hay muchos planetas, muchas estrellas, y muchos de ellos tienen la capacidad de tener vida, ¿por qué aún no hemos hecho contacto con nadie? ¿Por qué está todo en silencio? Entonces nos empezamos a pensar, ¿somos únicos acaso? ¿Acaso somos los únicos, el único planeta que tiene vida? ¿O acaso será que las otras civilizaciones son muy cortas? Quizás están muy lejos. Quizás, aunque existan y tengan tecnología, su tecnología no sea lo suficientemente buena o tan leíble para nosotros como para poder entenderla. Y si quizás entonces somos solo la última generación, los únicos seres vivos que tienen esta tecnología, los últimos que pueden existir. Esto lo dice Fermi, es la paradoja justamente de por qué si tantas posibilidades aún no hemos encontrado vida. Aquí les traigo pues una respuesta que yo he intentado darle y es justamente nuestro caso. El planeta Tierra existe hace muchísimo tiempo, pero la vida en sí, en forma de bacterias, de organismos muy, muy sencillos, empezó a existir aproximadamente hace 3.500 millones de años. Se estima que en esas épocas más o menos empezó a surgir vida, como digo, muy sencilla. De ahí pues surgieron microorganismos, microalgas, hongos, ya lo que viene siendo también bacterias, planta, animales. Existió mucha vida que actualmente pues existe, o sea que sigue estando, pero también mucha vida que se extinguió, por ejemplo los dinosaurios. La vida ha existido desde hace miles de millones de años. Pero ¿qué es lo relevante en este punto? Que la vida tiene que ser inteligente, según lo dice Fermi. Entonces, el género Homo, al que pertenecemos los Homo sapiens, nuestro género Homo, se originó hace 2.400.000 años, que es relativamente poco. Ahora bien, nuestro género específico, es decir, como tal, los humanos, estamos existiendo hace apenas 300.000 años. Y, siendo sinceros, la exploración espacial comenzó hace apenas solo 68 años. Esa exploración espacial comenzó con el Sputnik 1, que fue un satélite enviado por la Unión Soviética, que pues dio posteriormente pues origen y paso no solo a la exploración espacial en su momento, sino que también pues a esta guerra, ¿no? de tecnología entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, si se dan cuenta, la había existido durante miles de millones de años. Sin embargo, estamos explorando el universo hace apenas 68 años. ¿Qué es lo más lejos que hemos llegado? Los seres humanos, lo más lejos que hemos llegado ha sido hacia la Luna. Esto pues ocurrió con el Apolo 13 en los años 70, que fueron 400.171 kilómetros. Esto es lo más lejos que ha llegado un ser humano. Sin embargo, habíamos enviado previamente una sonda que es la Voyager 1. Esta sonda tiene justamente un interés que es comunicarnos con pues, civilizaciones inteligentes que pueden existir allá afuera. En esta, pues, se tiene pues, nuestra tecnología que se ha desarrollado, pero también posee pues, algunas pistas, tiene un disco
en donde está, por ejemplo, toda la información como genética, de ADN, de cómo serían los humanos, información que le permitiría a la otra civilización, si tiene pues la capacidad de leerla, de entender cómo fue esta Tierra y cómo fueron los humanos. Sin embargo, esta sonda, que es lo que digo, que es la que ha llegado más lejos, está muy lejos de salir del sistema solar. Se estima que desde que se lanzó, en 30.000 años va a cruzar la nube de Oort. La nube de Oort es lo que se considera como el límite del sistema solar, es decir, que en 30.000 años saldrá del sistema solar. Es un gran problema, porque como digo, no es que no hayamos hecho tecnología, sino que esa tecnología, pues, quizás no avanzamos tan rápido desarrollándola, apenas son 68 años desde que empezamos la exploración espacial. Entonces, quizás el problema no sea que estemos solos, quizás el problema sea que estamos buscando civilizaciones tan inteligentes y tan desarrolladas que no hemos podido encontrarlas. En primer lugar, porque ni siquiera nosotros los seres humanos hemos logrado pues desarrollar en sí la tecnología necesaria, y también ellos pues puede que no tengan aún ese nivel de desarrollo tampoco. Entonces, por ejemplo, las bacterias son seres vivos. Los dinosaurios, que hace mucho tiempo se extinguieron también, son seres vivos. La vida existe. El problema con lo que nuestro enfoque en este momento es buscar vida inteligente. Y como ya hemos visto, pues si los seres humanos hace menos de 70 años estamos empezando con la exploración espacial, pues otras civilizaciones que no se encuentren tan avanzadas, como podrían ser los 1800 más o menos, en lo equivalente a nosotros, pues no nos podrán encontrar y tampoco podríamos saber que ellos existen. Es más, para que alguien pudiera saber que estamos existiendo, quizás podría encontrar a la Voyager. El problema es que, claro, esta está muy lejos de salir siquiera del sistema solar. En ese sentido, quizás no se trate de buscar solo vida inteligente y con tecnología espacial, sino cualquier forma de vida. Si que estamos hablando de vida del universo, pues no nos podemos limitar únicamente a seres inteligentes con alta tecnología, sino que nos vamos a interesar en cualquier forma de vida. Entonces, busquemos vida del universo, lo que podamos encontrar en cualquier forma. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando algunas cosas muy sencillas. En primer lugar, los ingredientes de la vida. No estoy muy segura de si en previas charlas les han mencionado esto, o si quizás ustedes de conocimiento ya lo tienen, pero existe la frase de Carl Sagan, que es somos polvo de estrellas. Eso se debe a que pues todos los átomos que conforman nuestro cuerpo fueron pues forjados en el interior de las estrellas. En el caso de los seres vivos, estamos buscando específicamente 6, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. ¿Por qué específicamente estos? Porque estos son los que componen lo que hace que sean posibles las células. Los seres humanos somos seres multicelulares, pluricelulares. Cada pues el tejido de nuestro cuerpo está compuesto por células. Pero también, por ejemplo, las bacterias son células muy sencillas. ¿Qué tenemos en común todos los seres vivos de aquí de la Tierra? Pues que poseemos lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos, pues aquí se puede observar en la imagen, esa es una cabecita que es como de aceite, de grasa, y lo que tiene aquí en la parte del medio son como patitas que pueden pues acercarse al agua, pueden interactuar con el agua. Algo muy similar a lo que viene siendo cuando ustedes lavan la ropa, por ejemplo, hacen burbujas, no sé si se han dado cuenta. Lo que hace es un sistema similar, entonces lo que hacen es esa grasita pues se puede unir también, y la parte de agua, que está por ejemplo con la suciedad, se unen a la suciedad, se encapsula y pues se puede mantener ahí la suciedad fuera. Cuando se hace espuma pues se va eliminando la suciedad. Es un principio bastante similar, podemos decir que algo así funcionan los lípidos. Los carbohidratos pues también son unas biomoléculas que están prácticamente muy relacionadas con nuestro metabolismo. Carbohidratos muy conocidos, por ejemplo, puede ser la miel, cualquier tipo de azúcar es un carbohidrato. Estos se llaman carbohidratos justamente porque están compuestos por carbono e hidrógeno. Y pues tienen varias funciones a nivel celular y pues también como de estructura. Las proteínas también componen, por ejemplo, nuestro cuerpo. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, dicen, voy a consumir proteína, puedo, por ejemplo, consumir pollo, puedo consumir res. ¿Por qué se refiere a eso? Pues porque son justamente cosas que permiten que la estructura de la célula se pueda mantener, y no solamente la estructura de la célula, sino que también procesos como de lisis, ejemplo. Nosotros queremos hacer una reacción química, se puede hacer de química normal,
Pero en el caso del ADN, tenemos una proteína llamada la polimerasa. Esta polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Es una proteína que es como globular, más o menos. Lo que va a hacer es interactuar químicamente para ir poniendo cada una de las bases nitrógenas en el ADN. Eso es, por ejemplo, una reacción. Entonces va a tomar un ácido nucleico y lo pone en el ADN y lo va construyendo. Entonces, no solamente son estructuras, sino que también por el tipo de funciones que hace, pues pueden estar relacionados con otros procesos metabólicos. Y por supuesto, los ácidos nucleicos, que son pues las estructuras de ADN y ARN. El ADN el ADN principalmente es importante por la información genética. Seguramente de su conocimiento, por ejemplo, que nosotros cuando tenemos determinados genes, que pueden ser gen del color del cabello, gen del color de ojos, gen del color de la piel, gen relacionado con la estatura, son secuencias de ácidos nucleicos que lo que van a hacer es, pues, esa secuencia específica va a decir una cascada metabólica que al final te va a dar, por ejemplo, una pigmentación. Mayor pigmentación podrá, por ejemplo, significar piel más oscura o cabello más oscuro, y una menor cantidad de pigmentación podría significar piel más clara, ojos más claros y cabello más claro, por ejemplo. Entonces, esos ácidos nucleicos lo que van a unir es estar en secuencia. Esa secuencia pues va a generar una información que posteriormente se va a traducir en características, por ejemplo, físicas, en nuestro caso, el ADN. El ARN, por su parte, está más relacionado con las proteínas. También es una secuencia que lo que va a hacer es pues dar información, por ejemplo, de produce X proteína, produce la polimerasa, produce determinadas cositas relacionadas con polipéptidos, que también pues son parte de nuestras funciones vitales. El ADN está en todos los seres vivos, nuevamente, es lo que permite que haya la reproducción, es lo que permite que se mantengan las características. Como dije, pues en nuestro caso físico, me fui por detalles muy simples, pero también, por ejemplo, por qué los perritos pueden lucir de cierta forma, por qué un caballo tiene, por ejemplo, cierta forma, por qué un caballo es diferente de una ballena. Todo está relacionado con el ADN. Entonces, si el ADN no existe, pues esta información morfológica, fenotípica, no podría darse, pues no podría posteriormente haber seres vivos. Entonces, lo que estamos buscando, como digo, son esos compuestos, esos 6 compuestos que están relacionados con lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Al inicio, nosotros pensábamos que estos únicamente valían si los encontrábamos en los planetas, porque pensábamos que eso únicamente se podía dar en una atmósfera muy específica, que tuviera justamente, pues, no sé, ciertas temperaturas, que hubiera, por ejemplo, agua. Considerábamos que era imposible que estos elementos de biomoléculas existieran fuera de un planeta. Sin embargo, en 2023, es algo muy, muy reciente, encontramos algo muy interesante, que fue el nucleótido uracilo. Como les mencioné previamente, pues estos nucleótidos están relacionados con la información genética, y la información genética es pues, lo que nos permite ser como somos. En 2023 se hizo una publicación de un artículo que venía de una investigación del Hayabusa 2. Hayabusa 2 fue una misión japonesa de 2018, la cual tenía como función tomar, ese es el asteroide de Ryugu, tomar a ese asteroide y tocarlo en 2 puntos y traer hacia la Tierra muestras de polvo y de fragmentos para posteriormente analizarlas. Esta fue pues una investigación bastante interesante por los resultados que se obtuvieron, que hubieron varios compuestos químicos, pero los más relevantes fueron los nucleótidos. Entonces, en este caso se encontró uracilo. Era justamente una de las bases que permite que sea posible el ARN. Como les mencioné, pues es información genética que hace que exista generación tras generación de seres vivos. Y igualmente se encontró que eso estaba acompañado de B3. B3 es una vitamina del complejo B, justamente, quizás la conozcan, porque es muy conocido el complejo B, principalmente para deporte, que está también relacionados con procesos metabólicos de mantener a los seres vivos pues con sus funciones básicas. ¿Qué es lo que se encontró? Que seguramente la biología no era exclusiva de los planetas. No se necesitaba de un planeta que estuviera pues orbitando alrededor de una estrella, sino que estos compuestos podían surgir en otros elementos celestes, no solamente planetas, sino en este caso, por ejemplo, un asteroide. Y algo muy interesante de Ryugu es que este fue formado hace millones de años, junto con los primeros, como con el inicio del sistema solar. Entonces, esto también abre una posibilidad a lo que nosotros podríamos considerar la panspermia,
En la astrobiología hay una teoría no muy aceptada, que es que la vida no surgió aquí en nuestro planeta, sino que fue traída desde allá afuera. Eso lo voy a tomar después en el aspecto de Marte, pero se dice que seguramente está la posibilidad de que la vida no haya surgido en nuestro planeta, sino que haya surgido en algún otro sitio, haya viajado en asteroides y haya pues caído aquí en la Tierra, y aquí en la Tierra, al tener las condiciones óptimas, pues pudo haber proliferado y pues evolucionado con el contexto propio de la Tierra. Sin embargo, esta posibilidad, pues como digo, no es muy aceptada a nivel biológico, porque es muy complejo que un organismo pues pueda sobrevivir tanta distancia. En el caso de esos asteroides es muchísimo frío, entonces es posible que esos organismos se hayan dañado. Sin embargo, sí está la posibilidad de que no haya venido vida ya conformada, sino que sí hayan habido en la Tierra primitiva, hayan caído muchos asteroides con esta información, por ejemplo, con uracilo, con vitaminas, con lípidos, carbohidratos ya formados, y que aquí en la Tierra, pues estos se hayan unido y hayan dado origen a la vida. Entonces, esta teoría se fortaleció muchísimo más, de que los elementos de la vida, primero que todo, no eran exclusivos de los planetas, sino que podían surgir en otros cuerpos celestes, como lo son los asteroides, sino que también, pues seguramente los ingredientes de la vida pudieron haber llegado de diferentes partes y aquí en la Tierra unirse para justamente crear la vida. Otra cosa que estamos teniendo en cuenta siempre para buscar vida es lo que es la zona habitable. No todos los planetas son candidatos para buscar vida. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a dos cosas. La primera es la temperatura y la segunda es la radiación. Estos planetas, bueno, esa zona se llama zona de recitos de oro o Goldilocks también. Y los Goldilocks Planet, que son como planetas de la zona de recitos de oro, son planetas que se encuentran en zonas ni muy calientes ni muy frías. Por ejemplo, el agua, que es una de las más conocidas y más básicas para nuestra vida. Si el agua está muy fría, a temperaturas bajo cero, incluso a 4 grados centígrados, ¿qué es lo que suele pasar? Esta agua se va a congelar. El problema con que el agua se congele es justamente eso, o sea, que no pueden haber procesos metabólicos, no puede haber interacción entre organismos, no puede haber interacción entre moléculas, porque todo está completamente quieto. Por lo tanto, un planeta que se encuentre demasiado lejos de la estrella, pues va a ser muy frío. Si tiene agua, va a estar completamente en hielo y los procesos bioquímicos no se van a poder desarrollar. Por lo tanto, un planeta que se encuentre fuera de esta zona habitable, pues no es un candidato para buscar vida. Lo mismo, un planeta que se encuentre muy cerca al Sol. Tomemos nuevamente el caso del agua. ¿Qué pasa si nosotros ponemos agua a 100 grados centígrados? El agua se va a evaporar. Esto no solamente pasa con el agua, si es como el ejemplo más cercano, pero también pasa con los elementos de las biomoléculas. Por ejemplo, las proteínas son de las moléculas más sensibles a los cambios de temperatura. Si tú, por ejemplo, pones un trozo de carne a la parrilla, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar su coloración, va a cambiar su estructura, puede que tenga una textura antes de cocinarse, después de cocinarse. ¿Eso por qué pasa? Porque la proteína se desestabiliza, se desnaturaliza, como que se daña. Entonces, temperaturas generalmente superiores a 50 grados hacen que las proteínas no puedan ser viables. Y como había mencionado previamente, pues proteínas, en nuestro caso, en los seres vivos, están relacionadas con estructura y con funciones metabólicas. Por lo tanto, una temperatura muy, muy alta pues no nos es muy atractiva ni muy viable. Y lo mismo, como digo, en el simple caso del agua, temperaturas muy altas pues van a hacer que esta agua se evapore, y no tener agua es quitar el elemento principal para que se den las reacciones químicas y biológicas base para los seres vivos. Entonces, eso respecto a qué tan cerca y qué tan lejos de la estrella se encuentra. Muy lejos, no, porque pues sería completamente congelado, sería completamente frío, y muy cercano porque está muy, muy caliente la zona. Y pues lo mismo también con el planeta, o sea, si el planeta está en temperaturas muy frías o está muy congelado, pues no será un buen candidato, ya que todo el agua posiblemente esté congelada y no haya ningún proceso biogeoquímico posible. Lo mismo si está muy caliente. Si el planeta, aunque esté en una zona habitable, es un planeta muy, muy caliente, pues tampoco va a poder ser candidato para que estas reacciones bioquímicas funcionen. Y hay un segundo aspecto, que es la radiación. En el caso de la radiación, pues lo que más hemos investigado es relación con pues, el espacio exterior y también nuestro Sol. Mi trabajo de grado
estaba relacionado justamente con la radiación, cómo la radiación afecta a los seres vivos. Nosotros tenemos algunas estrategias en el planeta Tierra. El primero es la capa de ozono, que es el más cercano. La capa de ozono es una capa justamente hecha de ozono, que es oxígeno, que lo que está haciendo es protegernos de la radiación. ¿Por qué? Este ozono, pues son moléculas compuestas por átomos de oxígeno que están muy, muy, muy juntitos. Al estar tan juntitos, lo que hacen es evitan que la radiación UV logre penetrar. La radiación UV es de tres tipos, A, B y C. Este capa de ozono nos protege de la A y la B, en su mayoría, claramente a veces puede llegar a pasar, y por eso también dicen como que usan protector solar. ¿Cuál es el problema con estas ondas? Estas ondas son tan finitas que logran penetrar a niveles atómicos prácticamente. Entonces pueden el ADN, como les mencionaba, estas secuencias que permiten que nuestras características pues se den de forma normal, se dañen. Entonces, por ejemplo, si el ADN se daña, pues la célula va a perder ciertas capacidades. Ejemplo, también puede surgir el cáncer. Y es la razón también por la que dicen como que usen protector solar, VA, VB, VC, para evitar cáncer de piel, porque justamente daña el ADN. Y si se daña el ADN, como digo, pues no pueden haber células sanas y no pueden incluso haber células. En nuestro caso, la capa de ozono se creó cuando apenas estaba comenzando la vida. La teoría es que primero surgió la vida en los océanos. Estos océanos tenían la capacidad, bueno, tenían en su lugar bacterias o cianobacterias que usaban el sol para generar oxígeno. O sea, así como hacen las plantas, prácticamente eran plantas muy, muy primitivas. Entonces tomaban CO2 y botaban oxígeno. Ese oxígeno que se producía en el océano viajaba pues hasta la parte atmosférica y ahí se empezó a acumular. Esa es la teoría que existe y justamente por eso dicen que gracias a las bacterias o pues las cianobacterias que existían en los océanos, pues nosotros podemos existir actualmente. Y otra cosa pues también muy interesante del nivel de producción. La mayor producción de oxígeno, por ejemplo, no se da aquí en el Amazonas o en los árboles, sino que la mayor producción de oxígeno es gracias a los océanos. Y, pues como digo, por eso sigue constantemente produciendo ese oxígeno, por eso constantemente tenemos la capa de ozono. En nuestro caso, pues contamos con esta ventaja de que la vida surgió y no solamente pues estuvo aquí, sino que esos procesos permitieron que posteriormente se creara toda una capa que permitiría que hubieran ya organismos en la Tierra, porque antes pues llegaba la radiación directa a la Tierra y cualquier cosa que entrara a la Tierra, o sea, a tierra firme, pues se pudiera prácticamente desintegrar porque no había ningún tipo de protección contra la radiación. Tenemos también una segunda ventaja también en nuestro planeta, que es que este campo magnético nos da los cinturones de Van Allen. Esos cinturones de Van Allen nos justamente salvan de otros tipos de radiación, como son, por ejemplo, la gamma, la alfa. Entonces, nosotros aquí en nuestro caso tenemos pues esta protección específica del campo electromagnético que nos está permitiendo la radiación. Nuevamente, ¿cómo nos salva? Pues está evitando que la radiación nos llegue y la radiación, pues como digo, puede dañar no solamente el ADN, puede dañar proteínas, puede dañar lípidos y hacer que cualquier forma de bioquímica que pueda existir, pues se desintegre por completo. Entonces, pues esta capacidad de superar la radiación que está pues constantemente afectando a cualquier proceso biológico, junto con la temperatura para que pues la vida pueda surgir. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo determinamos que esos planetas son habitables? ¿Cómo determinamos que esos planetas podrían llegar a tener vida o pues sus características generales? Primero es la identificación de exoplanetas, considerándose exoplanetas pues cualquier planeta que se fuera de nuestro sistema solar. Tenemos dos. Primero, por ejemplo, es esta de tránsito. Lo que se hacen es pues usar sistemas de observación en donde pues aquí se observan, está la estrella y este puntico negro sería un planeta. Entonces, ese puntico negro al pasar sobre la estrella, lo que va a generar es como un eclipse, va a generar una sombra. Entonces, esta sombra que se genera nos va a nosotros a confirmar, cuando estamos observando pues esa estrella, que ahí hay un planeta. De esta manera estimamos aproximadamente cuántos planetas pueden estar alrededor de una estrella y pues si esos planetas si esa estrella está sola o está con planetas.
Posteriormente se pueden hacer otros análisis relacionados con física para saber pues cuál es la distancia, si esa zona es habitable, si no es habitable y otras características, pero al menos en este caso pues lo único que intentamos determinar es que existe o no existe un planeta. Y tenemos una segunda técnica que está basada en cómo este planeta está interactuando con su estrella. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos su estrella, la que le está esperando, y son planetas muy grandes, o sea, son planetas del tamaño de Júpiter. Entonces, la gravedad se va a ver alterada por ese planeta. A veces está como intentando jalar a la estrella y esto va a generar, pues, algunos cambios en la forma en la que se observa, ¿no? Generalmente eso se considera como un titileo, más o menos. Entonces, esta estrella, cuando nosotros la observemos, como ese planeta le está acercando, alejando, acercando, alejando, se va a ver entre, a veces, como azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. Eso nos va a permitir saber que, primero que todo, hay un planeta, y segundo, que ese planeta es muy, muy grande. Entonces, tenemos como estas dos técnicas principales, son las que más se han utilizado, y son de hecho las que, pues, principalmente la primera, la de tránsito, la que se ha venido utilizando durante pues, muchísimos años en la observación astronómica. Nuestra idea con esto es simplemente saber si existe o no un planeta para posteriormente hacer otros análisis de, bueno, ese planeta qué características tiene, qué tan cerca de la estrella está, qué tan lejos, tamaños específicos y demás. Y para saber justamente los compuestos de esos planetas, tenemos la espectroscopía. En este caso, pues tengo 3 ejemplos de cómo está funcionando, que es Marte, la Tierra y Venus. Eso es ya un poco más relacionado con que exista vida. En el caso, por ejemplo, como les mencioné, los procesos biológicos generan alteraciones en el entorno. En el caso de las cianobacterias, por ejemplo, su interacción y su existencia misma y sus procesos metabólicos de tomar oxígeno y sacar CO2 permitieron que la atmósfera de la Tierra fuera oxigenada y que hubiera una capa de ozono. Entonces, procesos similares pueden darse en otros planetas. Nosotros habíamos también revisado en la Luna algunos gases que podrían estar relacionados con procesos biológicos. De momento no hay nada confirmado porque pues analizar Venus es muy complicado debido a las temperaturas, pero hemos hecho algunos acercamientos. Entonces, directamente con la espectroscopía, lo que hacemos es tener ciertas longitudes de onda y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos 3 ítems: agua, ozono y dióxido de carbono. Cuando la línea está recta, significa que pues, ese compuesto o es nulo o está en muy, muy, muy bajas cantidades. Entonces, según esto, pues en Venus, como hay algo que podrían, no es específicamente agua, pero puede ser relacionado con agua. En cambio, en Marte, pues si se dan cuenta, esta línea es prácticamente recta, lo que nos estaría sugiriendo, pues, que en este lugar no hay agua, que coincide con agua líquida al menos, que no contamos con esto. Nuevamente con la parte de ozono, como les dije, en este caso utilizamos el ozono porque no solamente nos está ayudando a controlar la radiación, sino que porque es una muestra, pues, de nuestro conocimiento de que si existe ozono, pues seguramente haya también vida. Y pues como miramos, aquí en el planeta Tierra esta línea es muy curveada, es muy pronunciada, estas líneas pues son muy bruscas, y lo que nos está sugiriendo pues que hay justamente una cantidad considerable de ozono, mientras que en el caso de Marte pues está al ser una línea recta, pues seguramente no haya ozono, y en el caso de Venus también hay ozono. Y ya con la última, sobre dióxido de carbono, pues miramos que estas líneas son muy pronunciadas, lo que nos sugiere que en ese caso estos planetas cuentan con ozono. Ahora bien, esto lo que nos hace son algunos acercamientos. Obviamente pueden haber errores de medición, pueden haber errores que nos hagan considerar tener conclusiones pues no realmente correctas. Muchas veces podemos como que eso es ozono, pero puede que no sea específicamente ozono derivado, en este caso de bacterias o de organismos vivos, sino que puede ser ozono derivado de otros procesos químicos no relacionados específicamente con la vida. Sin embargo, eso sí nos hace ver, por ejemplo, en el caso del agua. Nosotros decimos agua igual vida porque pues creemos que el agua, que la vida surgió en el agua. Entonces, si decimos, bueno, este planeta tiene agua, nos da unos indicios que mediante este método de que tiene agua, puede ser un candidato para explorar posteriormente. Son acercamientos, obviamente lo interesante de eso sería que vayamos directamente a estos sitios que ya hemos ido justo esos 3, y también ha pasado con otros planetas y otros cuerpos celestes que posteriormente voy a explicar.
Entonces, justamente con Marte y Venus, aquí, bueno, quería que ustedes adivinaran cuál era Marte y cuál era Venus. En este caso, esta es una imagen de Marte. Ese es un Marte relativamente primitivo. Se considera que Marte hace muchos años era muy similar a la Tierra. Sabemos que tiene agua debido a pues unos vestigios de lo que podrían haber sido ríos. Sin embargo, pues actualmente ya no cuenta con agua líquida. Un descubrimiento reciente pues nos dio a entender y nos hizo saber que hay agua congelada bajo la superficie. Como les mencioné, el agua congelada como tal no es un indicio de vida actual, porque en el hielo pues no puede haber procesos biológicos, la temperatura es demasiado baja. Sin embargo, tenemos que a veces también considerar la historia completa del planeta. Y en este caso, si bien el agua no está actualmente líquida, pues sabemos por estos vestigios de ríos que hace muchos años sí tenía agua y pues tenía incluso océanos. Su atmósfera es pues muy delgada. Hay una cosa muy interesante con Marte y es que, claro, como Marte no tiene este sistema de regulación tampoco, no tiene una atmósfera ni nada de esto, pues en la noche es muy frío y en la mañana pues también llegará a ser muy caliente. Y algo que pasó con Marte es que perdió el campo magnético. Se considera que antes seguramente Marte tenía un campo magnético, pero actualmente ya no cuenta con este. Por esas características se considera que Marte hace muchos años, hace millones y millones de años, pues era similar a la Tierra. Eso también da paso a que muchas personas crean que que la vida surgió en Marte y posteriormente fue traída a la Tierra mediante, como les mencionaba, estos asteroides, que es la teoría de la panspermia. Sin embargo, eso no está confirmado, pero sí podemos confirmar que estamos haciendo el proceso al contrario, estamos llevando vida de aquí de la Tierra hacia Marte. Me estoy adelantando un poquito en la charla, pero es importante también mencionarla aquí. Y es que nosotros tenemos varias misiones que han ido a Marte para traer muestras, porque pues es entre nuestros vecinos, entre Venus y Marte, es el más accesible y el más fácil de evaluar y de pues investigar. Hemos mandado muchas misiones, principalmente de rovers. Ellos también lo comento como parte de mi trabajo de grado, que es que nosotros pues obviamente intentamos tener una asepsia completa. La asepsia es cuando intentamos eliminar cualquier tipo de vida, o sea, bacteria, hongo, cualquier tipo de microorganismo que esté pues presente en un lugar, ¿no? En este caso, pues el JPL de NASA pues tiene sus protocolos con radiación UV, porque como mencioné, la radiación UV lo que hace es destruir esos seres vivos, con radiación UV, con altas temperaturas para que el organismo se desintegre por completo. Entonces, se intentan tener esos métodos. Sin embargo, hay bacterias que son ultra resistentes, es decir, que por más que nosotros intentemos eliminarlas con radiación, con temperatura, con, digamos, límpido o cualquier otro químico, resisten a estas características. Puede generar esporas, puede generar otros mecanismos, se consideran extremófilas justamente. Entonces, pues sobreviven a esos procesos y se quedan adheridas pues a estos rovers, estos satélites y demás, que cuando llegamos al espacio, si tienen las capacidades específicas para sobrevivir esas características espaciales, pues si llegan a Marte y Marte tuviera agua líquida, pues seguramente podrían prosperar ahí. Entonces, como digo, existe esta teoría de que, bueno, hace mucho tiempo Marte era muy similar a la Tierra, seguramente surgió vida en Marte, muchas personas dicen porque tienen las características para poder al menos albergar vida, y dicen que esa seguramente pasó de Marte a la Tierra. Eso no está confirmado, no podemos confirmarlo, aunque cada vez la teoría es un poco más fuerte porque antes no sabíamos que había siquiera hielo. No podemos confirmarlo, pero sí podemos confirmar el proceso inverso, que desde la Tierra, por problemas en la descontaminación, podemos estar llevando vida hacia Marte, sin querer queriendo, obviamente. Entonces, quién sabe, quizás en Marte, en millones y millones de años, pueda haber algún tipo de organismo completamente distinto. Y según el caso de Venus. Venus es muy complicado de explorar, es algo que nosotros no tenemos realmente contemplado. Primero que todo por la temperatura, o sea, no solamente es el hecho de que está muy cerca al Sol y como dije, a veces estar muy cerca al Sol es pues una mala opción, sino que su temperatura es muy alta, o sea, superior a los 400 grados. Existe también la idea de que, pues, como dicen, ¿no? Que en Venus llueve ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico pues tiene la capacidad química de dañar absolutamente todo porque es altamente reactivo. Y tiene pues este efecto invernadero de que es extremadamente caliente,
muchas personas han dicho como que no es fácil mandar tecnología o sea, un satélite que lo orbite sí, pero no una tecnología como por ejemplo un rover. No podemos mandar nada de eso porque con la lluvia, con las nubes de ácido sulfúrico, con las altas temperaturas, es muy posible que pues esta tecnología quede completamente pues desechada, o sea, no. Se fue el internet. Ah, ya volví. Ay, bueno, creo que se me salió por un segundo el internet. Disculpas. Bueno, creo que ya volví, ¿cierto? No sé en qué parte me quedé. Ah, no sé en qué parte se me salió el internet. Pero como les venía mencionando, pues lo que hemos intentado hacer pues son algunos acercamientos para mirar si desde fuera podemos estimar cuál es la composición química y cuál es la composición pues posiblemente biológica. Sin embargo, con lo que tenemos actualmente podemos decir que Venus no es una opción habitable. No podemos decir como ahí puede surgir vida porque lo que conocemos es prácticamente imposible a tan altas temperaturas y con justamente el ácido sulfúrico, que ese prácticamente daña cualquier molécula que pueda haber, molécula biológica. En ese aspecto han surgido nuevas opciones un poco más lejanas. La primera es la luna de Encelado. Esa es una luna de Saturno que seguramente escucharon, últimamente se ha vuelto muy, muy popular y tenemos algunas misiones, bueno, tenemos como humanidad, tenemos algunas misiones en mente para ir a explorarla. Esa es una luna muy pequeña, pero algo que nos llama la atención es que si bien por fuera está helada, por dentro tiene una alta actividad. Hay géiseres. ¿Qué significan los géiseres? Pues que hay agua, primero que todo, agua caliente y agua que está circulando. En la teoría de cómo surgió la vida aquí en la Tierra hace millones y millones de años, se creía que primero surgió a altas temperaturas. Las altas temperaturas lo que pueden hacer es que ciertos compuestos pues se unan entre sí y generen moléculas complejas. Entonces, esos procesos de géiseres que estén activos, pues justamente muestrábamos, era muy interesante porque yo estuve en ese momento cuando pensábamos que era completamente hielo y se la descartaba, decíamos, no, pues porque que eso es hielo, o sea, en hielo no puede haber absolutamente nada, es muy difícil de analizarla. Sin embargo, pues ya con algunos otros acercamientos también con metodología de investigación a distancia, pues nos dimos cuenta que había géiseres, que había un océano activo, que había temperaturas altas y temperaturas bajas, lo cual en conjunto, por la termodinámica, puede hacer que sean pues temperaturas óptimas para que la vida pueda surgir. Una vida quizás no muy similar a lo que viene siendo la vida terrestre, claramente, pero quizás sí una vida muy, muy primitiva, seguramente privada de oxígeno, ya que no puede haber pues este proceso de oxigenación, pero sí se encontró, como dije pues, anteriormente, con esas técnicas que nos permiten saber más o menos qué compuestos existen según la longitud de onda, que habían metano, dióxido de carbono y otros compuestos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esta luna? Esta es muy diferente a Venus. Por ejemplo, en Venus no nos podemos ni acercar realmente a la atmósfera. En esta sí, podemos incluso aterrizar sobre ella, podemos hacer perforaciones, que es lo que se está pensando hacer, y analizar ya directamente estos compuestos que se encuentran en la luna. Entonces, la idea es justamente navegar la superficie, hacer perforaciones para llegar hacia el océano y tomar algunas muestras. Y tenemos pues un segundo candidato que es Kepler 22b. Este es un exoplaneta muy interesante, puesto que está en la zona habitable de su estrella. Es un poco más grande que la Tierra, sin embargo, pues como decimos, está en la zona habitable de su estrella, es muy, muy similar a la Tierra. Tenemos la dificultad de no saber específicamente si es gaseoso o si es como de Tierra. Esto porque pues los análisis que hemos hecho con espectros pues seguramente no están muy bien calibrados, no podemos llegar justamente a esas definiciones de cuál es la composición, pero sí es bastante interesante porque las temperaturas son de 22 grados centígrados.
Entonces, 22 grados centígrados es como la temperatura óptima para que puedan existir todos los seres vivos, incluso bacterias, o sea, como en su ámbito normal. Los organismos terrestres podrían estar a 22 grados centígrados perfectamente. Entonces, esta es una muy buena opción, es de las que más suenan a nivel de exoplanetas. Si bien está bastante lejos, pues no es tanto como en el caso de Encelado, pues queremos ir a Encelado justamente. En Kepler 22b no podemos ir, queda muy, muy lejos, pero sí nos podría hacer revisar, nos podría dar la opción de revisar con el tiempo sobre cómo se está comportando, si quizás podría haber vida, si podrían haber algunos rastros bioquímicos, porque sus características están muy similares a la Tierra y pues tiene algunos hallazgos muy, muy interesantes. Ahora bien, como mencionaba, en el caso de Kepler, pues lo que buscamos son temperaturas óptimas que no haya ácido sulfúrico. Por ejemplo, en el caso de Venus, lo que más nos preocupa es el ácido pues es muy, muy corrosivo, pero hay algunos organismos que tienen la capacidad no solamente de sobrevivir a estas condiciones, sino de usarlas a su favor. Como les mencionaba en la parte de proteínas, existe algo llamado polimerasa. La polimerasa tiene la característica de ser aquella proteína que hace que el ADN exista, o sea, es la que empieza a poner los bloques uno por uno para que esa secuencia de nucleótidos sea perfecta y se pueda dar esa información genética de color de ojos, de cabello, de altura y demás. Pero nosotros, como les mencionaba, o sea, teníamos hace algunos años la creencia de que cualquier cosa a temperaturas muy, muy altas se desnaturaliza, deja de existir, principalmente las proteínas. Hay organismos que son extremófilos, que viven en condiciones extremas, que pueden ser termófilos, que están a temperaturas muy altas o muy bajas, que son los ciclófilos. Pueden vivir en ácido, pueden vivir en alta sal. Por ejemplo, si tú agarras, no sé, por ejemplo, lo mismo una carne y le echas salecita, pues vas a ver que un poquito como que se desintegra, porque mucha sal pues también es dañina para las células. Hay algunas bacterias que son las halófilas, que no solamente toleran la sal, sino que la usan en sus procesos metabólicos. Entonces, aquí en Colombia, es una iglesia, pero también es muy interesante porque como toda esa parte es un salar, pues seguramente esos organismos que existan ahí pues puedan tener esas características que justamente hacen análogo a Marte. Se considera que pues Marte en su superficie también tiene muchas sales, como dije, pues no es algo muy común para los seres vivos. Sin embargo, hay organismos que los toleran muy bien y que pues pueden sobrevivir a eso. Entonces, cuando hablamos de microorganismos que pueden vivir quizás en Marte, hablamos de halófilos y halotolerantes. Halófilos usan pues la sal para su ciclo y halotolerantes pues no la usan, pero la pueden tolerar. Entonces, volviendo a la parte de la polimerasa, tenemos una bacteria llamada Thermophilus aquaticus. Esta bacteria pues fue encontrada en una temperatura muy, muy alta y era raro para los investigadores en su momento, ¿no? Pues como les digo, o sea, era muy extraña, tenía una polimerasa que aguantaba temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Generalmente las proteínas, esas temperaturas se pierden completamente, o sea, se desligan, desnaturalizan, dejan de existir, pero esta podía producir una proteína de aguantar altas temperaturas. Los científicos que nos dedicamos a la parte de genética utilizamos la Taq polimerasa para hacer en laboratorio secuencias de ADN. Entonces, para replicar ADN, para saber secuencias como sintéticas en laboratorio, lo que hacemos es utilizar esta Taq polimerasa. Entonces, es una investigación que, sin querer queriendo, nos sirvió pues para poder hacer estas cosas relacionadas con genética. Entonces, esos organismos extremófilos lo que han hecho han sido generar productos, generar estrategias, generar cosas que les permitan sobrevivir. En el caso de las halotolerantes, pueden producir varias cosas, como por ejemplo la ectoína. La ectoína lo que hace es un producto, imagínenselo como una vaselina, más o menos, que lo que hace es evitar el estrés hídrico, entonces el estrés también en general. Entonces, lo que pasa con la sal, y la razón por la que los seres vivos y las células no pueden estar en tan es porque las células tienden a igualarse a nivel osmótico. Entonces, digamos, si allá está muy concentrado, quede sobrevivible. O sea, yo pueda vivir en él. Entonces, yo si fuera una célula, sal, saco agua para disolver la sal y pues que el medio esté mucho más chévere.
del mismo caso, digamos, si yo tuviera demasiada sal dentro de mí, lo que haría sería absorber el agua del entorno para disolver la sal en el interior. Entonces, esos procesos, pues, son algunas cosas que hacen los seres vivos como de forma de adaptarse. Pero ¿qué pasa? Que si yo saco mucha sal, digo, si saco mucha agua, pues me deshidrato y pues puedo morir. Y lo mismo, si tomo demasiada agua para intentar mantener la sal a cantidades normales, lo que voy a hacer es hincharme demasiado y eso se llama apoptosis también, como que la célula explota y pues también se destruye. Entonces, para evitar esos estreses, que eso es un estrés hídrico, estas bacterias que existen en las zonas con alta sal generan algo llamado ectoína. Y polihidroxialcanoatos. Y esas ectoínas justamente están actualmente siendo estudiadas en la que existan arruguitas para evitar manchas. Entonces son estrategias que algunas bacterias y organismos hacen para sobrevivir, pero que nosotros de alguna u otra forma hemos sabido aprovechar. Entonces, esas características son muy interesantes estudiarlas, no solamente para entender pues, la vida en otros planetas, sino como también para aprovecharlas. Y este animalito que tengo aquí, quizás lo conozcan, es un osito de agua. Él tiene una estrategia bastante interesante, porque no se trata de una estrategia de producir algún producto, sino que lo que hace él es deshidratarse y quedarse en estado de latencia. Un estado de latencia es cuando un ser vivo baja todas sus actividades biológicas y se queda ahí como una hibernación, por ejemplo, así como los osos, algunos osos, cuando llega el invierno, pues consumen un montón de alimento y se van pues justamente a hibernar. No es que mueran, no es que la actividad metabólica cese, sino que la actividad metabólica empieza a estar muy, muy, muy lenta. Y pues esto les permite sobrevivir tan largos periodos. Algo similar hacen los ositos de agua, entonces pues todo este proceso de supervivencia se basa en bajar al máximo posible el agua que tienen, bajar al máximo posible sus actividades biológicas también. Entonces pueden resistir, se han hecho algunos estudios llevando ositos de agua al espacio exterior y logran sobrevivir algunas especies, no todas, sin ningún tipo de daño genético, que es algo muy interesante porque, como les menciono, o sea, el espacio exterior pues daña el ADN. En el caso de los ositos de agua, algunas especies pueden incluso sobrevivir a esos daños del ADN por la radiación. Entonces, son algunos organismos muy interesantes, de gran diversidad en el planeta Tierra, que nos permiten más o menos entender qué estrategias podrían utilizar los seres vivos. Como digo, no es que si porque algo es muy caliente no exista vida, entendimos que no funciona así, sino que a veces los seres vivos dicen como, ok, está muy caliente, genero estrategias para poder hacerle frente a la gran cantidad de sal. Esto nos permite pues también mirar que quizás en otros ambientes pueda surgir la vida, pero con condiciones diferentes, con condiciones extra, con condiciones no tan comunes aquí a las que tenemos aquí en el planeta Tierra. Entonces, misiones espaciales que se tienen contempladas, aquí puse algunas, hay demasiadas, esas son como las más relacionadas con la parte de astrobiología. Tenemos a Perseverance, lo que estaba haciendo pues este rover era colectar rocas, tomar también algunas fotos, y la intención ¿cuál es? Es que estas muestras, de hecho ese proceso ya está, bueno, esa idea ya está en proceso y se tiene como idea el plan para traer las muestras desde Marte. Lo que se busca es, pues en estas zonas que decimos, bueno, hay agua, bueno, la temperatura es óptima, tomar muestras, traerlas hasta acá, hasta la Tierra, y mirar si hay, no bacterias, no vida específicamente, pero si hay algún compuesto derivado de la producción metabólica. Por ejemplo, como mencioné, en el caso de las cianobacterias, de la producción de ellas, pues sale el ozono, de otros procesos químicos, que también son, pues, hay varios, productos, revisarlos si existen, si están ahí, si están en cantidades grandes, porque a veces nos pasa mucho en la astrobiología, es que nosotros pensamos de que, no, el compuesto está presente, es porque hay vida, no, sino que tiene que estar presente y en cantidades relativamente grandes para poder atribuirlo a un proceso biológico. Entonces, ese es Perseverance, seguramente el más conocido. También está el Europa Clipper, este está justamente para orbitar Europa, como dije, es Europa, o sea, la luna de Júpiter.
Lo que se va a buscar también es justamente pues penetrar el hielo, revisar justamente de qué está compuesto, si lo que hemos analizado previamente es real, y pues también se busca como aterrizar sobre él para hacer, así como está ahorita Perseverance tomando varias muestras y tomando fotos, hacer exactamente lo mismo con Europa. Tenemos a JUICE. Está también relacionado con Júpiter. Júpiter es como de los más prometedores respecto a lunas, porque como ya antes, como les mencionaba, antes pensábamos que solamente los planetas podían tener vida. Ahora hemos abierto un poco más el panorama. Sabemos que hay compuestos que pueden generarse fuera de planetas, como por ejemplo en asteroides. Sabemos que puede también las lunas son una buena opción, siempre y cuando pues tengan agua líquida en algún punto. Entonces, lo que queremos con eso también es revisar, ¿no? Si hay superficie, si hay agua superficial, si hay hielo, si eso se puede penetrar, y también hacer un acercamiento sobre cómo pueden ser las misiones tipo Perseverance para poder ir a analizar el terreno. Entonces, digamos, si queremos ir a agua, pues tendríamos que hacer pues sistemas, eh, robots que puedan pues vivir estar en esta agua y tomar muestras, por ejemplo. Dragonfly es esta imagen que se encuentra justamente aquí. Esta es para revisar la atmósfera de Titán, porque habíamos descubierto, pues según análisis previos de espectros, que seguramente había metano. Entonces lo que queremos mirar es si es realmente hay y qué es lo que hay ahí, porque el metano es de los compuestos más básicos que se generan a nivel de organismos. Muchas de las células y muchos de los organismos vivos complejos que existen, pues generan metano por su metabolismo. Entonces, que haya metano y en cantidades tan altas como se encontró aquí, pues es un buen indicio de que seguramente puede haber vida. Y claro está, James Webb no está como tal relacionado con la búsqueda de vida específicamente de ir a un planeta, sino que él está más relacionado con la parte de tomar fotografías y como observación astronómica. Sin embargo, esas observaciones astronómicas lo que nos va a permitir más o menos saber si existen planetas, cuáles son los planetas que hay, y posteriormente ya analizarlo. Esta es una actualización nueva porque antes teníamos otros satélites artificiales que tuvieran la capacidad de tomar fotos. Sin embargo, él pues ya está equipado con algunas tecnologías que nos permiten pues justamente ver estas características atmosféricas y pues geológicas de los planetas. Y ahora bien, ¿cómo hacemos eso desde la Tierra? Literal desde la Tierra. Lo que se hacen son misiones análogas. ¿Qué es una misión análoga? Una misión análoga es una misión en la que nosotros pues intentamos simular un ambiente. Actualmente pues los más comunes son la Luna y Marte. Esos están relacionados pues a explorar cómo sería habitar un nuevo planeta. Está pensado para tener datos base para que vayan ya colonias a Marte o a la Luna. Sin embargo, también pues hay algunos sistemas, por ejemplo, esta que está aquí soy yo, fui oficial de botánica en una misión análoga con misión Valkyria, que son las chicas que estamos acá, fue una misión completamente femenina, la primera misión femenina compuesta por 8 mujeres de Latinoamérica. Y también podemos hacer un acercamiento sobre cómo crecen las plantas, qué es lo que puede pasar en el espacio exterior con los seres vivos. Como dije, o sea, existen aquí en la Tierra algunos indicios sobre qué cosas podrían pasar. Entonces, qué productos se pueden realizar, qué cositas podríamos tener en cuenta para buscar y seguir buscando vida. Pero en este caso, estas misiones análogas son como para determinar cómo podría también interactuar los seres ya vivos terrestres en condiciones nuevas, que son las condiciones espaciales. Entonces, aquí estas fotitos son, por ejemplo, del hábitat análogo ADC de Colombia. Esta foto es de Lunares, que está en Europa, y esta es del Mars Station, que está en Estados Unidos. Entonces, también son algunos acercamientos. Estos, pues, es un poco más enfocado en factores humanos, mirar cómo interactúan los seres humanos en confinamiento, cómo, pues, reaccionan los seres humanos nuevamente a esas condiciones de alta temperatura y demás. Entonces, si bien no está enfocado técnicamente en la astrobiología, sino más bien en la biología espacial, pues nos dan un buen acercamiento a lo que podría estar pasando. ¿Y por qué hacemos misiones análogas? Porque en el espacio, pues, es muy diferente a lo que pasa aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra, pues, como digo, pueden surgir productos, pero seguramente necesitemos más
que simplemente un producto, no hay oxígeno, no hay presión, a ningún planeta prácticamente, pues no hay gravedad, y el mayor problema que siempre hemos encontrado, que demasiada radiación. Entonces, es un ecosistema distinto, nuestro cuerpo reacciona distinto, las plantas reaccionan distinto, los animales reaccionan distinto y las bacterias reaccionan distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento de cómo podría el espacio moldear? Se han hecho algunos experimentos sobre cultivos con diferentes tipos de luz. Entonces, aquí en nuestro planeta, pues técnicamente tenemos la luz solar. Es una luz solar que está en un ciclo específico de 12 horas luz, 12 horas noche, en teoría. Y nuestro cuerpo está adaptado a eso. Pero, ¿qué podría pasar, digamos, si vamos a un planeta donde todo el rato es luz, tiene, digamos, 2 estrellas? ¿O qué podría pasar si es un planeta que no un planeta, sino que la vida empieza a surgir en un lugar donde no haya luz? ¿Qué podría pasar en esos casos? Entonces, hacemos algunas experimentaciones aquí en la Tierra con diferentes longitudes de luz, con diferentes horarios para tener luz, y mirar más o menos cómo reaccionan los seres vivos, porque lo único que tenemos actualmente son los seres vivos terrestres. Y también, justo con la microgravedad, pues ya no pasan los mismos procesos. Por ejemplo, las plantas aquí evolucionaron justamente a una gravedad. Entonces, responden a la gravedad creciendo hacia abajo las raíces y creciendo hacia arriba, pues como tal el tallo y hojas. Pero cuando no hay gravedad o hay gravedad muy bajita, lo que puede llegar a pasar es esto, que por ejemplo las raíces no crezcan hacia abajo, sino que siempre es bueno porque entendemos cómo funciona la vida terrestre en el espacio, sino que estas plantas, cuando por la luz o por la microgravedad se estresa, empiezan a generar ciertos compuestos, empiezan a generar mayor concentración de ciertos productos. Y eso es lo que nos sirve para decir como, bueno, entonces yo puedo revisar en alguna atmósfera si este producto esta cantidad pues es adecuada con lo que puede ser considerado vida. Y también pues justamente como hace el ser humano, que en el espacio pues al no haber por ejemplo gravedad, los huesos pues también tienen una dinámica diferente, existe un gran riesgo de osteoporosis también por el hecho de que como no se mueven tanto, pues se pueden llegar a atrofiar, se puede también llegar a atrofiar los músculos, en el caso del corazón, pues nuestro corazón está nuevamente acostumbrado pues a esta gravedad específica, necesita presiones diferentes. Entonces, estudiar el cuerpo humano y cómo éste interactúa con el entorno también nos hace una idea sobre cómo podrían interactuar organismos grandes, un poco más avanzados, en esos sistemas planetarios. Eso es como un acercamiento muy, muy resumido a lo que viene siendo la astrobiología, sobre cómo podrías llegar a buscar vida. En resumen, pues le mencioné, a veces no es tanto buscar vida inteligente con alta tecnología, sino hacer acercamientos leves, intentar decir, bueno, no sabemos exactamente cómo puede ser la vida, pero podemos más o menos intentar saber dónde buscarla y cómo buscarla, hacia dónde orientar nuestras próximas misiones y mirar qué es lo que justamente el futuro nos está deparando. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio. Muy chévere poder compartir con ustedes pues esta charla. Creo que entramos a espacio de preguntas, ¿cierto? Sí, Mara, muchísimas gracias. Como comentas, entraríamos a espacio de preguntas. Alguien que tenga tal vez alguna consulta, duda, en su momento puede ir consultarlo. Normal, levantan la mano o por chat, como gusten. Me encanta tu pregunta. Mira que, Valentina, lo leo por encima, de datos, pero es factible si te pide que puede llegar a ser ejecutivos. Sí. Respecto a mi informática, algo chévere que pasa en la bioinformática es que es muy de acceso libre, hay muchísimos programas relacionados. Yo he trabajado principalmente con genética para revisar genomas, entonces acceso libre y fáciles de usar, te recomendaría Galaxy. Galaxy está en varias como ediciones, que son por ejemplo Europa y demás.
yo uso Galaxy Europa, y lo que tú puedes hacer ahí es como, por ejemplo, meter análisis genéticos. Si quieres de pronto análisis sobre temperaturas, mirar cómo está variando un espectro, una temperatura, rotaciones y demás, podrías utilizar, eso ya no es tan bioinformático, pero puedes utilizar, por ejemplo, RStudio. RStudio es como el máximo para trabajar en análisis de datos. Maneja un poquito de código, pero es muy sencillo porque tiene los paquetes. Entonces, tú simplemente das como instalar paquete tal, generalmente es Pandas, para hacer como análisis de gráficas. Instalas como Pandas, metes tu tabla y ahí lo empiezas a analizar. Entonces, interpretar la biomasa, sí. Mira que hasta lo que pasa en los cultivos y la adaptación de plantas es que cuando la planta se estresa, la planta empieza a priorizar ciertas cosas. Entonces, en el caso de la luz, ¿qué es lo que pasa? Si a una planta le quitamos, digamos, la tapamos, va a empezar normal, ¿no? Digamos, esta de semilla empieza a germinar, pero no hay luz. Entonces, lo que va a hacer la planta por norma va a ser buscar la luz. ¿Qué va a generar esto? Que empieza a producir un poco más de biomasa en la parte de elongación de tallo buscando la luz. Entonces, es una respuesta a estrés. No puedo compartirles fotos de mi investigación, pero porque las tengo en el computador. Pero miramos, por ejemplo, justamente eso. Entonces, fue como producir la clorofila, pero estaban muy largas, estaban intentando encontrar una forma de salir del espacio para buscar luz. Otra cosa que pueden hacer las plantas en el caso de cultivos de Marte es priorizar la reproducción. Entonces, estamos hablando de plantas angiospermas, que son aquellas que tienen pues florisemillas. Como no pueden producir tanta biomasa, prefieren priorizar la reproducción, prefieren priorizar dejar una segunda generación que crecer en tamaño. Entonces, puede también pasar eso, que digamos una flor, esta especie hace flores cada 3 meses. En situaciones de estrés podría generar no en 3 meses, sino en un mes la floración. Porque algunas plantas, no todas, depende de la especie, pueden tener estrategias diferentes. Otra puede que se estrese tanto a nivel de no tener, por ejemplo, los compuestos necesarios, que pues simplemente ya deje de producir biomasa y al final muera. Son estrategias que cada uno pues, puede mantener de forma específica según la especie. Y como te digo, o sea, si quieres como bioinformática a nivel genético, sería Galaxy el más sencillo. Y ya a nivel de biomasa, podrías hacer tablas en Excel, digamos, día 1, día 2, día 3, pesando, pues también existen varias alternativas para pesar. Podrías mirar peso seco, por ejemplo, y analizar eso posteriormente con R. Jennifer, mira que ¿cuántos exoplanetas hay actualmente y cuántos de ellos son como la Tierra? Esa es una pregunta bastante interesante que está constantemente actualizándose. ¿Por qué? Porque la parte interesante de la astronomía siento yo que es muy abierta, o sea, como que si tú tienes datos o quieres empezar como la observación, puedes empezar a hacerlo. Hay, como dije, varios métodos para identificar exoplanetas, entonces tú podrías, por ejemplo, hay paquetes libres, en este momento no recuerdo los nombres con los que he trabajado, pero hay paquetes libres y tú puedes empezar a mirar cómo va, por ejemplo, en la parte de tránsito, observar estrellas durante largos periodos y mirar cómo pueden existir estas sombras que te dicen es un exoplaneta. Entonces, hay muchas estrellas que aún no hemos explorado, hay estrellas que, digamos, sabemos que tienen un planeta, pero no sabemos si se trata de 2, 3, 4 planetas. Y respecto a cuáles son como la Tierra, depende en qué, en qué aspecto definas como la Tierra, si es como en la zona habitable, que consideramos habitable, o si tienen, por ejemplo, características de la Tierra primitiva. Actualmente no podemos decir que hay un planeta similar a la Tierra con plantas, animales, ecosistemas como atmósfera igualita, pero sí podríamos decir como que, bueno, alguno parecido a la Tierra primitiva, como dije, Kepler 22b, existen muchos. Generalmente, por alguna razón, no sé por qué, los que se llaman Kepler tienden a ser exoplanetas similares a la Tierra. Eso, recuerdo que hace un tiempo, pero hace un tiempo como unos 2 años, que decían que habían 4.000 exoplanetas que podían ser estudiados para la investigación astrobiológica. En aquel entonces, 2023, creo, sí fue, 4.000 planetas respecto a números. Sin embargo, pues esa cifra, como te digo, actualmente pues sigue en aumento, se siguen haciendo varios análisis y también según qué técnica quieres revisar para mirar la definición de similar a la Tierra, pues podría llegar a variar.
¿Qué descubrimiento más impactante en la astronomía actual? Hay muchos, hay dos. Justo ahorita me llamó la atención, no sé si ustedes miraron esta noticia de que NASA encontró vida. Se empezó a salir una persona de NASA diciendo como que encontramos pues biosignaturas que nos pueden decir que seguramente hay vida. Este fue un análisis también, bueno, de Marte, vida en Marte. Fue un análisis hecho en Marte, fue un análisis revisado con, creo que les puedo conseguir el paper, o la nota National Geographic, pero fue un análisis que se hizo en esto, lo que digo, esos vestigios de ríos que existían, y se encontró que habían como unas manchitas que eso era geológico, esa era la forma en la que se veía la roca, por así decirlo. Y cómo estaba organizada esta roca, cómo estaban esas características geológicas, que ellos dijeron como, esta forma de la roca, estos compuestos que están en la roca, se han visto en la Tierra. Y pasó algo muy interesante aquí, que fue lo que les mencioné, o sea, no basta con que exista cierta molécula, sino que en algunos casos tiene que haber una concentración demasiado grande. Porque claro, accidentalmente pueden existir ciertas reacciones, pero son accidentales, son aisladas. Pero en este caso, pues la forma específica de la muestra geológica, el cómo estaba compuesto químicamente, hizo que incluso NASA saliera a decir como, oigan, esto es un análisis que no dijeron vida, dijeron como que eso es un análisis que nos hace pensar que hay alta probabilidad de que en Marte antiguamente hubiera vida. Esa fue la noticia, creo que salió hace aproximadamente un año. Es como la más, pues, interesante, creo yo, pero es mucho más que de biología, es de geología por la característica. Y en mi caso, como les mencioné, Ryugu, yo esa la descubrí en 2023, ese artículo salió en ese año y fue lo que justamente me llevó a orientarme hacia la parte de astrobiología y biología espacial. ¿Qué me motivó? Eso. A mí desde siempre me gustó como qué sería, qué pasaría en el universo, sí. O sea, ¿qué podría existir allá afuera? Y no solamente qué podría existir allá afuera, sino cómo podría verse. No es una charla que pues podría dar en ese momento, porque claro, no tenemos tiempo y es un tema muy, muy complejo. Pero es eso, o sea, ¿cómo podría haber surgido la vida en otros planetas? Entonces, como les digo, de que aquí generalmente sabemos que las bacterias tienen cierta temperatura, las proteínas son de cierta temperatura. ¿Qué pasaría si en otro planeta pudiera surgir la vida en algo que es una temperatura muy baja, en una temperatura muy alta? ¿Qué pasaría si incluso la vida se moviera de aquí de la Tierra hacia, por ejemplo, Marte? ¿Cómo podría cambiar? Entonces, aquí les expliqué súper cortito como la interacción de planta y los humanos, pero súper cortito. Pero eso, a mí siempre me llamó la atención como decir de que, bueno, qué es lo que podría llegar a pasar si nos vamos del planeta Tierra y cómo podrían ser los organismos que existan allá afuera, que seguramente no sean como los terrestres. Y genéticos, ¿cómo se estudia? Ensayos genéticos. De la astrobiología está relacionado con estas rutas metabólicas de la producción. Yo hice un análisis sobre eso, sobre cuáles son las rutas metabólicas que están relacionadas con la esporulación, por ejemplo. Entonces, en el espacio exterior, como no hay capa de ozono, la radiación llega de forma muy, muy directa. ¿Qué necesitan las bacterias, en mi caso? Pues sistemas de reparación de ADN. O sea, si la radiación daña el ADN, vamos a repararlo con cierta ruta metabólica, generando ciertos productos y activando ciertas señales. Entonces, se puede hacer eso, como que, bueno, ¿qué bacterias, qué hongos, qué plantas? No sus animales, porque son sistemas muy complejos, pero sí qué bacterias, qué hongos y qué animales tienen esta capacidad de reparar ADN, esta capacidad de generar esporulación, esta capacidad de bajar su metabolismo, esta capacidad de producir X o Y producto para hacerse más óptimo. Eso respecto a astrobiología, como genes interesantes. Y respecto a biología espacial, se utiliza algo se llama, que está relacionada en cómo se expresa un gen. Yo aquí hablando de genética, sobre cómo se expresa un gen. ¿De qué va esto? O sea, digamos, listo, yo tengo el gen que dice generar pigmento, ¿no? Pero ese gen puede generar más pigmento o menos pigmento. Y la transcriptómica se analiza justamente eso, o sea, como que este gen
en qué condiciones genera mayor pigmento y en qué condiciones genera menor pigmento. Entonces, en el espacio, como dije, se empiezan a generar ciertos compuestos, pero también se empiezan a generar más productos. En el caso de las plantas, al estar en un estrés de microgravedad, empiezan a generar, por ejemplo, más proteína. Entonces, la transcriptómica lo que es decir, bueno, tengo el gen de X proteína, voy a mirar cómo se comporta, si la produce, si no la produce, si la produce más que en la Tierra, si la produce menos que en la Tierra. Eso se llama transcriptómica y creo que es el campo de biología espacial que más se está utilizando, junto también con la búsqueda de genes relacionados con productos relevantes para la supervivencia en el espacio exterior. No estoy en temas. Así temas. ¡Ay, qué chévere! ¿Qué temas? Depende de en qué área te interese estudiar. Mira que tú como ingeniera mecatrónica puedes como hacer algo llamado factores humanos. Yo sé que, por ejemplo, generalmente los ingenieros se dedican a factores humanos, que es justamente como esta interacción entre el ser humano con, pues, los robots, demás, o sea, la parte de ingeniería, ¿no? De producto de ingeniería. Se puede hacer mucho eso, de hecho en el campo de biología espacial se requiere mucho eso, sobre personas que relacionen cómo interactúa uno con los equipos. Y respecto ya a biología espacial, los temas más sencillos son relacionados con la adaptación. En la biología tenemos varias cosas, que primero que todo es la interacción con el entorno. Entonces yo como individuo personal me adapto. ¿Cuál puede ser mi adaptación? Depende. Entonces, digamos, yo puedo generar, no sé, a nivel comportamental. Si estoy en un planeta que sea demasiado frío, a nivel comportamental, puedo irme hacia un lugar más calientito, si está mucho frío, o si está mucho calor, me voy a un lugar más frío, ¿no? Eso. Entonces, como yo a nivel personal me adapto a nivel comportamental. Me puedo también adaptar a nivel como físico, digamos, tengo demasiado calor, me rapo, me quito la ropa, por ejemplo, que es a nivel personal, individual. Pero ya a nivel de generaciones, la ecología no es que ya es como, por ejemplo, evolución. Entonces, características. Es, digamos, tenemos bacterias que queremos que sobrevivan al espacio exterior. Las bacterias no tienen la capacidad de hacerlo porque no generan esporas. ¿Qué podemos hacer? Identificar los genes que están relacionados con formar esporas y agregárselos mediante ingeniería genética a estos nuevos organismos. Otra cosa que puede ser desde la parte de ingeniería, generar sistemas de investigación análogos. Entonces, algo que, por ejemplo, yo estoy desarrollando ahorita también con ingeniería es, por ejemplo, sistemas de microgravedad simulada, sistemas de radiación controlada, sistemas de oxigenación, por ejemplo, el caso de astronautas, sistemas que permitan a los seres vivos, pues, primero que todo, hacer un acercamiento de cómo podría reaccionar y también, segundo, hacer equipos que estén relacionados con la supervivencia de esos organismos en el espacio exterior. Sí, yo creo que estos serían como los más comunes, con los que más se mueve pues el tema y lo que es que he explorado respecto a ingeniería. Me parece que ahí se... Me puedo ir en internet. No. Mara, ¿me logras escuchar? Sí, perdón, se me fue el internet. Tengo demasiado mal el internet. Está lloviendo mucho. Sí, Perdón. ok. Bueno, creo que esas fueron todas las preguntas. Más bien, Mara, muchísimas gracias en nombre de Wara Horizon y Gears in Astronomy por habernos acompañado en esta oportunidad. La verdad, nos has hablado de un enfoque que no muchos escuchan, la verdad, en la astronomía. Siempre nos comentan tal vez astronomía, pero hay muchas ramas
y en este caso de la astrobiología y de todo lo que nos has comentado, nos ha parecido muy interesante, creo yo. Y bueno, esperamos verte en próximas ediciones, la verdad. Contamos contigo y felices nosotras. Chicos, también por favor comentarles de rellenar el forms que está en el chat para que puedan recibir su constancia, ya que tienen que participar en 4 como mínimo de las 6 para que obtengan estas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos el jueves y ya, estamos compartiendo con ustedes algunas fotitos ahí por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, Mara, nuevamente. Gracias, que estén muy bien, chicos.